Bien, el agua se usa para beber, ¿sí? Una de las características fundamentales del agua es indispensable para todos los seres vivos, ¿bien? La usamos para beber. ¿Para qué más usamos el agua? Asearnos. Para asearnos, muy bien. ¿Para qué más? Para limpiar. Para nadar, sí, para transportarnos. La mayoría de los que son los barcos o los botes se van por el agua, entonces para trasladarse sirve el agua. Bien. ¿Para qué más? Bañarnos. Para bañarnos, sí, es verdad. ¿Y para qué más Lavarnos usamos? los dientes. Lavarnos los dientes. Lavarnos los dientes, sí. ¿Qué más? Para limpiar. Para limpiar. ¿Qué más usa el agua? ¿La usamos solamente nosotros? Para regar. Para regar, o sea que también la van a usar, las plantas usan el agua. Bien. ¿Qué más usa el agua? Los animales. Los animales, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que el agua es un bien necesario para todos los seres vivos, ¿sí? Sin el agua no podría haber vida, prácticamente, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles, mejor dicho, son las características del agua? ¿Cómo tiene que ser el agua para poder consumirla? Líquida. Sí, en estado líquido, bien. En estado líquido, seguro. Sólido, gaseoso. Para poder consumir el agua, ¿cómo tiene que ser ese agua? Líquida, dijimos que tenía que estar líquida, obviamente, porque no podemos consumir el agua en estado gaseoso, no la puedo consumir en estado gaseoso. Y en estado sólido nos metemos un cubito a la boca y nos deja la boca toda fría. Así que no es muy recomendable masticar hielo. Así que tiene que ser líquida, sí. Pero ¿de qué manera tiene que estar líquida? ¿Qué tiene que tener ese agua líquida para poder ser consumida? ¿Cómo, profe? El agua, ¿sí? Para poder tomarla. Para poder tomar el agua. ¿Cómo tiene que ser? ¿Puedo tomar cualquier agua? No. ¿Limpiarle el agua? Dulce. Para tomar. Dulce. Tiene que ser agua dulce, en principio, ¿sí? El agua del mar no la voy a poder tomar. Bien. Si el agua es dulce, ¿qué otra característica tiene que tener? Yo acá, por ejemplo, tengo el agua, ¿bien? ¿Cómo es este agua? Transparente. Transparente, o sea que tiene que ser incolora, ¿bien? Tiene que ser transparente. Si esto tuviera una tonalidad amarilla, por ejemplo, y estaría dudando No a ver, lo puedes tomar. no podría tomarla, salvo que le haya echado jugo, ¿no? Pero hablamos del agua común. El agua que uno compra, natural, mineral, por ejemplo, o la que sale de la canilla, se supone que debe estar potabilizada. El agua tiene que ser líquida, potable, dulce. ¿Qué más? Transparente, incolora. ¿Qué más? Faltan dos más. Si yo huelo el agua, ¿tiene olor? A lavandina. No. Ah, bueno, sí. Pongamos que Claro. si tiene olor a lavandina voy a tener que dejarlo un rato porque me va a hacer mal, pero sí, cuando viene por la red, de agua, tiene un poquito de cloro. Después ahora vamos a ver por qué tiene cloro. Pero el agua, para ser consumida, por lo general tiene que ser inolora, ¿sí? El agua que uno compra, por ejemplo, mineral, ¿sí? Ese agua no tiene olor. No tiene olor, ni tampoco va a tener sabor, ¿sí? Va a ser insípida porque no tiene sabor. Inolora
porque no tiene olor. Incolora porque no tiene color. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los estados del agua? Los estados del agua recién habíamos comentado que eran Sólido, gaseoso, Líquido. líquidos. Bien, tenía 3 estados. Bien. ¿Y cómo pasa de un estado al otro? ¿Cómo se llama eso que va cambiando de estado? ciclo del agua. Lo del agua y no recuerdo. El ciclo del agua, exactamente, ¿sí? El agua que está en los ríos o en el mar, Claro. ¿sí? El sol la calienta, ¿sí? Se eleva, se hace gaseoso, ¿sí? Pasa de estado gaseoso, y después Y se hace una nube y llueve en el vaso, después se hace el... ¿Cómo es? ¿en el vaso llueve? No, eso no. ¿Cómo era? En el video estaba que como que ponía la nubecita arriba del vaso, entonces caía y se hacía, se formaba el líquido en el vaso, ¿no? Pero la idea es, por ejemplo, de que uno piensa de que cuando llueve, llueve en todos lados. El tema es que en algunos lados no llueve. ¿Qué pasa? ¿Cómo cae el agua, digamos, en los lugares que hace mucho frío? Nieve. Cae nieve. Cae en forma de copos de nieve, ¿sí? O sea, cae en estado sólido. ¿Dónde encontramos el agua en estado sólido? En los lugares donde hace mucho frío. ¿Y en qué otro lugar? En el planeta Tierra. Hay 2 lugares donde hay mucho hielo. ¿Cuáles son esos lugares? En la Antártida. En la Antártida, En el- ¿sí? En el en Polo el polo- Sur. En el Polo Norte. Polo Norte. Exactamente. Y después encontramos hielo o nieve en la cima de las montañas. Por lo general, en los lugares que son muy altos, tiene hielo. ¿Bien? Bueno. ¿El planeta Tierra podría haber recibido otro nombre aparte de Tierra? Planeta agua. Planeta Agua. Muy bien, planeta Agua. ¿Por qué planeta Agua? Porque hay Porque, mucha agua. porque tiene 70% de agua y 30... No. Y 30% de la tierra. Porque tiene un 70% de agua y un 30% de tierra. O sea, tiene más cantidad de agua que de tierra, ¿sí? Es un poco, digamos, contradictorio. Le llamamos planeta Tierra, pero su mayoría es agua y poca tierra, si vamos al caso, ¿sí? Más del doble es de agua. Bien. Hay más agua, profe. Hay más agua, claro, hay más agua que tierra, obvio, sí, sí, sí. Bien. Otra cuestión. ¿Toda el agua que hay en el planeta la vamos a poder tomar? No. 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 ¿Cómo está distribuida ese agua? ¿Cómo está distribuida el agua esa? Tenemos un 97% de agua de mar, agua salada, básicamente, ¿sí? Y un 3% es el agua dulce. Ese Eso es agua lo que dije, dulce, profe. ¿eso es lo que habías dicho recién? No te había escuchado. Pero me parece que lo tenía muteado. Porque Ah, lo tenía claro, muteado, me parece. estaba silenciado, sí, sí, no, activen los micrófonos, no tengo problema, así podemos conversar No, un poco. porque estaba activado y de repente se me desactivó, no sé por qué. Se activó solo. Ah, sí, Valentina está sin. Valentina. Mateo también. Bueno, entonces, tenemos un 97% que es el agua salada y un 3% de agua dulce. Ese 3% se distribuye como de 2 maneras. ¿Cuánto es el agua
que se puede utilizar ese 3%? ¿El agua dulce? El agua dulce. Sí, pero el agua dulce, ese 3% está, en un 2% está sólida y gaseoso. Y un 1% nada más, o sea, una parte muy pequeña, ínfima, está en estado líquido. O sea que esa parte ínfima tiene que, a su vez, autodividirse o subdividirse a 3 cuestiones más. ¿Para qué cuestiones se usa el agua esa dulce? ¿Qué sectores van a usar el agua dulce? ¿Cómo, profe? No te escuché. Vieron que había una parte muy chiquita de agua dulce que se podía usar, ¿sí? Que era el agua líquida. Ese agua líquida, ¿sí? La van a usar 3 sectores en su mayoría, ¿sí? ¿Cuáles son esos 3 sectores que usan el agua? Las granjas. Sí, en realidad lo que va a hacer se va a dividir en un 20% para la industria, ¿sí? Las empresas que producen manufacturas o cosas así, químicos, van a usar un 20%. ¿Bien? Después, para lo que es la ganadería y la agricultura se usa un 70%. Se usa muchísima cantidad de agua para lo que es la parte de agricultura y ganadería. ¿Sí? Y después, solo un 10%, fíjense qué poquito, se distribuye a las viviendas. Por esa razón, porque se distribuye muy poco para las viviendas, hay que cuidar el agua, ¿sí? Porque es muy poca el agua que hay. Incluso el agua es uno de los recursos naturales no renovables, se puede decir, ¿sí? No es que se puede producir siempre mucha agua. El agua que hay en el planeta es la que hay, ¿sí? No es que vamos a producir mucha más agua. ¿Entiende eso? Bueno. En Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? En toda esta región donde estamos nosotros, ¿de dónde se toma el agua? ¿De dónde sacan el agua? ¿De dónde se saca el agua? De los ríos. De los mares. Y si saco el agua del mar, me parece que no voy a poder consumirla, porque dijimos que el agua en el mar era salada. Sí. Río. Sí, salada. No me acuerdo, profesor. El agua, acá en lo que es la región de Gran Buenos Aires, se extrae del río de la Plata. Ah, Yo sí, sí. dije río. ¿Eh? Ah, De los ríos. bueno. El agua se va a extraer del río de la Plata, o sea, precisamente del río de la Plata se extrae el agua, ¿bien? Bueno, ¿qué se hace con esa agua que se extrae del río de la Plata? Se filtra. Se filtra, ¿bien? Lo que va a hacer la empresa AISA en este caso es llevar el agua hacia unas cámaras donde se va a producir la decantación de la arcilla y la tierra que puede llegar a tener ese agua. ¿Para qué hace que se produzca esa decantación? Para que el agua empiece a limpiar. Una vez que se decantó toda la arcilla, ¿sí? Los metales pesados, todo lo que sea, se lleva a otra cámara donde se le agrega algo. ¿Qué se le agrega en esa cámara? Y para que se quite la bacteria. No. Para que se mueran las bacterias, ¿sí? ¿Qué le vamos a echar al agua para que se mueran las bacterias, los microorganismos que pueden ser nocivos para nuestra salud? ¿Clorox? ¿Eh? Bueno. No, No es que nada. no. O sea, profe, yo te escucho un poco cortado, no sé por qué. Un poco cortado. ¿Qué se le echa por lo general al agua para que se pueda consumir? Cloro le ponen que no. Cloro. Claro. Cloro, ¿sí? Nosotros a veces dicen, bueno, para evitar cualquier cosa le ponemos unas gotitas de lavandina, ¿sí? Pero tampoco hay que pasarse porque eso puede ser tóxico, ¿sí? Tengan cuidado. Por lo general, ya la misma empresa le agrega ese cloro para poder purificarla, ¿sí? Para poder hacerla potable. ¿Bien? Una vez que la potabiliza,